Muy bien, muy buenas noches, psicóloga Karina Guamán. Nosotros somos estudiantes de la carrera profesional de psicología de la Universidad Continental del curso de ética y de ontología. Queríamos hablar de ética y en Mm, principio queríamos preguntarle por qué es importante la ética para el psicólogo. ujú. Muy bien. Es muy importante la ética porque justamente, como decía, no busca la protección del bienestar de la persona. Nosotros al trabajar con ellos tenemos que garantizar la confidencialidad, que es muy importante. Si no hay confidencialidad, entonces no estaríamos hablando justamente del trabajo psicológico. Entonces, también podemos buscar el tema de evitar el conflicto de intereses. Tenemos que trabajar el tema del respeto, la dignidad sobre los derechos humanos también, que es muy importante. Si usted conociera que algún colega esté Ujú. faltando a uno de los principios éticos, ¿qué es lo que haría? Mm, bueno, en ese caso, primero tendríamos que tratar de ser imparciales, ¿ya? Porque eso también tiene que ver también con el tema de la ética. Ahora, dentro de encontrar de repente a un colega que esté incurriendo justamente en la falta de la ética profesional, lo que podríamos hacer es también evaluar la situación, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? ¿Cómo han sido las cosas? ¿No? Poder buscar aclarar lo que ha ido sucediendo. Bien, también podemos ir consultando el código ético, ¿no? Ver si esa situación merece una sanción, no merece una sanción. Tenemos que averiguar toda esa situación. Podríamos hablar también de repente con el colega, ¿no? Poder ver qué es lo que ha sucedido, pero siempre de manera privada. ¿Podría darnos algún ejemplo acerca del principio de beneficencia y el principio de no maleficencia? Claro, el tema de la beneficencia hace hincapié en el tema de buscar el beneficio hacia el usuario. Es que, ¿de qué manera buscamos el beneficio? De repente, el hecho de encontrar la terapia adecuada para el paciente. En el tema de la no maleficencia, tiene que ver también de repente con como les había ido comentando anteriormente, ¿no? De repente tenemos una paciente que ha ido o que ha pasado por una situación de abuso emocional, ¿no? Entonces, en acá tendría que ver de que si yo incurro en la no maleficencia, ¿cómo actuaría? ¿No? Empezaría a juzgar de repente a la paciente o al paciente en este caso, ¿no? Diría, le diría, ¿no? Pero ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has sido, de repente más fuerte? De repente, lo hubieras hecho o hubieras puesto tus límites. Entonces empezamos a juzgar. ¿Y qué hace el paciente? Pues se siente peor de lo que ha venido. ¿Qué estrategias usted considera más efectivas para poder fomentar una cultura ética en el ámbito del ejercicio profesional como psicólogos? Bien, dentro de las estrategias específicas o efectivas en este caso, sería el tema de la capacitación continua, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre capacitándonos continuamente con el código ético, ¿no? De las estrategias es no hablar mal tampoco del otro colega. A veces lo que sucede hoy en día es justamente eso, ¿no? Que entre colegas se empiecen a despotricar y eso no es ético, ¿no? También que tenemos que trabajar bastante la supervisión ética también. Es una buena estrategia el hecho de trabajar supervisión ética, ¿no? De repente, en cuanto a casos, de repente, ¿no? Sentarme en una mesa y con mis distintos colegas, justamente ver el tema de cómo puedo trabajar con distintos casos que se van presentando. Muy bien, muchísimas gracias, psicóloga, por compartirnos sus conocimientos y por supuesto también su vasta experiencia.
Bien, psicóloga, primeramente agradecerle por el tiempo que nos brinda para poder apoyarnos en esta entrevista para la resolución de este producto académico. De acuerdo a su experiencia, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo? Uno, porque recordemos que estamos dando eh, o brindando, mejor dicho, el bienestar psicológico del paciente, ¿no? Entonces entramos en confidencialidad, consentimiento informado, que vendría a ser una de las primeras etapas, ¿no? Y también es evitar conflictos de intereses, porque recordemos que somos tan amplio la carrera a veces. Si usted conociera a algún colega que esté faltando a uno de los principios éticos conocidos en la profesión, ¿qué haría? Ante ello, primero tenemos que revisar la situación, ya que es asegurar tener la claridad sobre la infracción y recopilar también información relevante antes de actuar ante el evento de lo que haya ocurrido. Posterior, conversar de manera directa con el colega, ¿no? Si es apropiado, también la forma en cómo lo vamos a hacer y estar seguros, ¿no? Y para poder llegar a un diálogo que pueda ayudar a resolver los malos entendidos. Quizás pueda ser de que se interprete como que está haciendo mala praxis, pero en realidad ha habido un malentendido de repente por otro colega, ¿no? Sí, nos podría brindar un ejemplo del principio de Ya. la beneficencia. Por ejemplo, un caso es de que un psicólogo trabaje con un paciente que ha tenido o ha estado lidiando con ansiedad severa y depresión, ¿ya? Y durante estas sesiones, el psicólogo observa que el paciente tiene dificultades para enfrentar ciertos traumas pasados de este paciente. Entonces, aplicando dentro de lo que es este criterio, o mejor dicho, el principio, el psicólogo decide implementar un enfoque terapéutico que combine la terapia cognitivo-conductual con técnicas de exposición gradual. Entonces, vamos adaptando las intervenciones a las necesidades de lo que venga este paciente. Entonces, en este caso, el psicólogo actúa en beneficio del paciente. Entonces, vamos a ofrecer un tratamiento integral que no solo va a abordar síntomas inmediatos, sino que también promueve el crecimiento y la resiliencia a largo plazo. Ok, gracias. Y un ejemplo de un principio, o bueno, el principio de no maleficencia. Otro tipo de paciente que podría darse, que haya sufrido un trauma reciente. Durante las sesiones, el psicólogo o uno como psicólogo se da cuenta que este paciente tiene un alto nivel de angustia emocional al hablar sobre ese evento traumático, digamos una violación, ¿ya? Entonces, dentro de este principio, en lugar de forzar al paciente a explorar esos detalles del trauma inmediato, nos vamos a enfocar en construir una relación de confianza y enseñar al paciente técnicas de manejo del estrés y habilidades de regulación emocional antes de abordar el trauma que ha pasado, ¿no? En profundidad. Porque imagínate, ya acaba de pasar el trauma como una violación y volver a solicitarle, tocarle herida, vamos a desbordar al paciente. ¿Qué estrategia considera más efectiva para fomentar una cultura ética en el ámbito del ejercicio profesional como psicólogo? Ah, ya. Por ejemplo, para asegurar la integridad en la práctica, de hecho, tenemos que estudiar, capacitarnos continuamente. Luego sería pues una supervisión de alguien, ¿no? Que es más experimentado. Inclusive tener un mentor, ¿no? Para ello. Como también hay que ser claros y establecer lo que es justamente lo que hablamos, lo de la ética, ¿no? Son políticas claras. Y espacios para reflexionar si en el caso nos podemos haber equivocado, o sea, no somos perfectos, estamos en una continua enseñanza, aprendizaje, en el cual tenemos que reflexionar que quizás no hemos tomado la mejor decisión, cómo llevar un caso. Hay que hacer evaluaciones periódicas de cada uno. ¿Por qué? Porque eso nos permite saber qué tanto estamos avanzando. Eso es todo. Correcto.
Muchas gracias, muy amable por su tiempo.